Dale, dale. A ver, ahí está. Ahí vino Nico, que es el profesor Nico Domínguez. Bueno, bienvenidos a los últimos. A Marta, a Nicolás, a Federico. Hola, profe. Hola, chicos, Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenas Hola, Nico, tardes. ¿cómo ¿Todo andás? bien? Ahí modifico el nombre porque Marta es mi mamá, estoy con la compu de ella. Es más Tenemos un fácil nombre parecido igual. si lo modificás al principio, pero bueno, se hace ahora, no hay ningún Sí, problema. ahí Bueno, lo modifico. vamos a aprovechar, yo empiezo y a medida que siga llegando gente, la voy a ir agregando, porque vamos a tratar de aprovechar al máximo a Nico, que lo tenemos acá adelante. Nico, si me permitís, voy a hacer una pequeña introducción para que los Dale. chicos más o menos se orienten cuál es la lógica, sí, cuál es la lógica, ya lo han leído, ¿no? Pero bueno, para recordarles un poquito cuál es la finalidad de este trabajo práctico. Bueno, Dale, Leo, chicos, dale. ustedes saben que, bueno, en primer lugar, bienvenidos a este trabajo práctico número 2, que lo podríamos, o trabajo, segundo encuentro virtual, sincrónico, correspondiente al módulo 2. Hace 2-3 semanas tuvimos el primer encuentro, al 2 semanas, al módulo 1. La semana pasada tuvieron la clase teórica de proyecto, y esta semana hacemos el segundo encuentro correspondiente al trabajo práctico 3. Saben que este módulo, denominado proyecto, denme un segundito que hago entrar 2 compañeros más. Ahí estamos. Saben que este segundo módulo, denominado proyecto, tiene 2 trabajos prácticos. En el primero, ustedes tuvieron que diseñar un proyecto la semana pasada. Y en este segundo, luego de esta charla que vamos a tener con el profesor Nico Domínguez, lo que vamos a hacer es ajustar este proyecto que hicimos, o charlar con nuestros compañeros, o ver qué otros saberes podemos construir en relación al diseño de un proyecto. Nosotros desde la cátedra entendemos que al momento de pensar en un proyecto hay 2 tipos de saberes. El primero relacionado con la bibliografía que trabajaron la semana pasada en las clases teóricas, donde estuvieron bastante bien, yo las estuve viendo, se ve que han leído, los felicito, pero después, por otro lado, hay un saber docente, ¿sí? Un saber que ustedes están construyendo, porque ustedes ya han cursado prácticas 1, ya han trabajado, muchos trabajan, muchos ya han hecho algún proyecto, o sea, es un saber que ustedes lo están construyendo y ya lo tienen, pero por otro lado también está bueno juntarnos de vez en cuando con profesores expertos, que es el caso de Nico Domínguez, ¿sí? Que es gente que, por ejemplo, en el caso de Nico, es un profe que tiene un vasto recorrido en docencia, que trabaja en gestión, que tiene la particularidad de trabajar en un colegio de la Universidad de La Plata, el mismo que ustedes estuvieron haciendo un buceo hace 2 semanas. Y bueno, aprovechar un poquito esta clase para que, bueno, nos cuente un poco su experiencia, y aprovechar para preguntarle todo lo que querramos saber. Básicamente sería lo que le preguntamos cuando vamos a hacer las prácticas. ¿Vieron? Cuando uno va a hacer las prácticas y está el profesor del curso y le preguntamos todo lo que no está en los libros, ese saber tan importante que él tiene, y bueno, tratemos de aprovecharlo, ¿sí? Así que Nico, bienvenido a este trabajo práctico. Yo te voy a hacer hospedador, por si vos querés Dale, compartir alguna foto, algún power, lo que vos quieras, y quedás dale, a cargo perfecto. de esta entrevista, por decirlo. O sea, yo la voy a moderar, pero vos sos el que habla. Y quiero hacer Bien, una bien. aclaración. Si nos llegamos a quedar sin tiempo, que va a pasar, sería muy común, si nos quedamos sin tiempo, volvemos a entrar con el mismo ID y contraseña, ¿sí? Bueno, a ver si me sale, Nico. Vamos a tocar acá y te desactivo. Hacer hospedador. Listo, Nico. A partir de este Bien. momento, a ver, hago una aclaración. Yo había pensado, esto es cosa mía, esto en 2 momentos. Un primer momento donde Nico expone o nos cuenta lo que cómo piensa él el proyecto desde el Liceo Víctor Mercante, como profesor del liceo,
porque por ahí son las preguntas comunes. Y un segundo momento que lo abrimos para que ustedes, si quieren profundizar en algún tema, si tienen alguna duda, algo que él pasó de largo, lo hacemos. Así que en este primer momento lo dejamos a Nico que hable, prestamos atención. Ah, y una cosa más. Les voy a pedir a todos que por respeto a Nico y a ustedes mismos, liberemos las cámaras, así nos podemos ver, porque está bueno para el que habla poderles ver las caras, la cara que ponen, si entienden, si no entienden, ¿sí? Hablamos, nos comunicamos con el cuerpo. Así que les voy a pedir, por favor, que liberen los videos, así nos podemos ver. Dale, Nico, te escuchamos. En ese sentido, a veces hay situaciones, por ahí no tienen buena conexión y no se escucha bien o se les corta y demás, entonces, o sea que yo tengo que empezar a admitir, acá está Lucas Zárate, los voy admitiendo yo entonces, ¿no, Leo? Claro, Sí. Nico, porque teóricamente ya tendrían que haber entrado todos, pero al hacerte hospedador, Bien. te doy doble trabajo. Si aparece alguno, lo voy admitiendo. No tengo la certeza de que sean alumnos, pero bueno, se supone que no creo que ninguno... No, y aparte, para poder acceder a este link, tenés que estar matriculado en la página de la cátedra, quédate tranquilo que son todos alumnos. Claro. Bueno, ahí hay unos chicos que están poniendo en el chat que no pueden con la cámara, pero bueno, por lo menos lo van a poder escuchar. Nada, ahí Leo me presentó, yo soy profe de educación física en varios colegios y en varias dependencias también, en colegios públicos, en colegios privados y en colegios públicos en primaria de la provincia de Buenos Aires y colegios públicos como el de la universidad. En este caso es el Liceo Víctor Mercante, que es, digamos, la escuela en donde se fundamenta por ahí un poquitito la charla esta, ¿sí? Leo me comentó de que este primer encuentro, creo que después vamos a tener algún otro referido a la clase de educación física en sí, así que Leo me comentó que íbamos a charlar un poquito acerca del proyecto. Entonces, yo quise ordenar un poquitito varias de las ideas y de las cosas que quería contarles a ustedes, y para tener un hilo conductor, yo me tomé el atrevimiento, digamos, de hacer un PowerPoint para poder compartirlo, por eso yo le pedí a Leo que me haga administrador, para que ustedes puedan visibilizar también y yo tener un hilo conductor de lo que les quiero comentar, y a partir de ahí, bueno, vayan tomando alguna referencia a ustedes si hay algo que quieran preguntar de lo que yo les comento. Y bueno, terminada la exposición mía, lo planteamos, una conversación, no hay ningún problema. A ver si yo puedo compartir acá pantalla, ¿sí? Pero primero les comento una cosita. Se van a dar cuenta de una particularidad cuando yo arranque con el PowerPoint. Cuando pensamos en un proyecto, cuando ustedes piensen en un proyecto que tengan que elaborar para una escuela, siempre tienen que pensar en el contexto, es decir, en dónde lo van a desarrollar. Una cosa es hacerlo en el Liceo Víctor Mercante, otra cosa es hacerlo en el Nacional de la universidad, y otra cosa es hacerlo en una escuela de provincia pública, y otra cosa es hacerlo en una escuela privada. Entonces, cuando elaboren algún proyecto, siempre hay que tener en cuenta e indagar un poquitito en dónde lo vamos a poner en práctica, ¿sí? ¿Cómo se indaga esto? Conociendo cuál es el proyecto institucional de esa escuela donde ustedes van a trabajar. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo quise hacer es darles un pantallazo general de algunas particularidades que tiene el proyecto del liceo, que es la escuela en donde hoy nos estamos refiriendo, ¿sí? A ver, no lo hice muy extenso porque si no va a quedar medio... Igual, Nico, te lo digo como dato, ellos ya estuvieron indagando para el primer trabajo práctico en las páginas del liceo, bueno, y compartieron un padre, o sea, quédate tranquilo que están empapados con la realidad del liceo, o con lo que dice el diseño de la realidad del liceo, ¿no? Que bueno, claro. Ahora vamos a ver qué decís vos. Seguramente ellos indagaron sobre los programas de la escuela, deben haber entrado a las páginas y ver los programas de primer año, de segundo, de tercero. Yo quiero empezar con algo un poquito más general, ¿sí? Esperen, vamos acá al comienzo. En esta primera parte, fíjense la particularidad, lo que yo les puse, que tiene que ver con la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Por qué pongo esto? Porque yo sitúo el análisis de todo este proyecto institucional a partir del 2006. ¿Por qué en el 2006? Primero, porque es el año en donde se sancionan estas dos leyes que a mi criterio cambian radicalmente la realidad
de los colegios secundarios y además específicamente del nuestro de la universidad. ¿Por qué cambian? Primero porque la ley de educación sexual nos hace cambiar la mirada de todo lo que tiene que ver con algunas costumbres, digamos, heteronormativas que venían de la escuela media, y esa ley nos hace abrir la mirada sobre esos aspectos, que después si quieren podemos ahondar un poco más. Pero también la ley de educación nacional, cuando se hace obligatoriedad la escuela media, ¿sí? La escuela secundaria pasa a ser obligatoria, ahí se configura una realidad distinta, porque en realidad nosotros en la escuela, en el liceo y todos los colegios, tienen que ser garantes de la educación de esos chicos, ¿sí? Y no solamente de los alumnos seleccionados, sino absolutamente de todos los chicos que ingresan a la escuela. Entonces es como que se reconfigura la escuela y empieza a tener una mirada distinta la escuela y sobre todo el liceo a partir de este año, porque se empiezan a pensar en un montón de cuestiones que hacen que los chicos ingresen, permanezcan y egresen en la escuela, ¿sí? Y egresen de la escuela. Por allá por el año 2006, los colegios de la universidad tienen la particularidad que los directores de estos colegios son votados y elegidos por sus docentes, ¿sí? En ese año salió, digamos, se votó el proyecto, se presentan varios proyectos los que están en condiciones, los docentes que están en condiciones de presentarse un cargo directivo, elaboran algunos proyectos, y en este caso el que más fue votado fue el de la profesora Nora Semplici, que ese es el punto de inflexión donde yo les quiero comentar cómo se empezó a modificar y a cambiar hasta el día de hoy, con un sinfín de cuestiones de la escuela que cambió, digamos, la forma de ver y de pensar y de enseñar desde esta fecha hasta el día de hoy, ¿sí? Es un proyecto que a partir de la obligatoriedad de la escuela secundaria empieza a pensar y a interpelar esto de aprender y enseñar en la diversidad, ¿sí? Y la diversidad no solamente entendida como diversidad y heterogeneidad en el aula de origen de los alumnos, que tengan que ver con los países de orígenes, por ejemplo, ¿sí? De dónde nacieron los chicos, sino con la diversidad de culturas, de etnias, de religión, de hábitos, de costumbres que hay dentro de un aula. Voy a emitir a otro. Que hace que nosotros nos haga pensar que tenemos que llegar con la educación, y nosotros con la educación física, a todos los chicos, ¿sí? A toda esa diversidad. Muchas veces se van a dar cuenta ustedes que es mucho más fácil y más simple dar clase y enseñarle a chicos que ya tienen una trayectoria deportiva previa, pero sin embargo, acá te encontrás con esta mirada, con una diversidad en las clases, de manera tal que hay que llegar a todos, ¿sí? Entonces, es como que también se empieza a interpelar esto de que tradicionalmente armamos una clase, vamos y la damos para todos igual, o las profesoras en el aula y nosotros en el campo de deportes, esto de interpelación de la homogeneidad heredada de la escuela moderna, tiene que ver con eso. Cuando ustedes tengan, espero que este año tengan la suerte de hacerlo, y si no el año que viene, cuando se enfrenten a un grupo, muchos de ustedes seguramente ya lo han hecho, esa propuesta que ustedes llevan muchas veces está dirigida hacia a un público que tiene tal heterogeneidad que una forma homogénea de enseñar no alcanza. No sé si me llevo a explicar. A veces hay que tener recursos para enfrentarnos a esa situación, ¿sí? Este primer periodo de la escuela, fíjense que van de a periodos de 4 años. Luego este periodo, en el 2014 al 2018, esa forma de ver la escuela, ese trabajo del aula heterogénea, de trabajar en la diversidad y demás, tiene un hilo conductor, y la directora que asume después de Nora Semplici es quien era su vicedirectora, y le da una continuidad a ese proyecto. Si yo les estoy contando todo esto, siempre tengan en cuenta que esto es específico del liceo, esto es lo que sucede en el liceo, ¿sí? Esto no tiene correlación, puede tenerla o no con otro colegio de la universidad, y es distinto también, como yo les decía, a otras instituciones de otras dependencias, digamos. Fíjense que ya el título, ahora después les voy a mostrar el proyecto 2018-2022, se llama Forjar Encuentros y el arte de educar al otro, ¿sí? La nueva directora que asume en este proyecto intenta modificar, a través de esa obligatoriedad y esa conciencia que tenemos nosotros de asegurarnos y de garantizar la educación de los chicos,
pasaba que había muchos chicos que ingresaban, permanecían, pero que no egresaban de la escuela. Este fue un diagnóstico que se hizo en ese momento. Entonces, el proyecto institucional, de alguna manera, de la escuela, fue reconvirtiéndose para generar estrategias de que los chicos logren egresar de la escuela, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un proyecto institucional, a partir de las necesidades de lo que va sucediendo en la escuela, empieza a modificarse. Cuando se habla de formato escolar, se piensa en un montón de acciones y de cosas que se generaron en la escuela, que yo se las voy a nombrar algunas por arriba. Por ejemplo, se empezó a trabajar con parejas pedagógicas, no en educación física, pero sí en la escuela. Muchos docentes empezaron a trabajar de a 2 por aula, con 2 materias distintas, para poder tener otra llegada a los chicos y abarcar mejor toda esa heterogeneidad del aula. Se empezó a trabajar con un programa de tutorías para los chicos que tenían algún tipo de dificultad escolar, además del preceptor tenían un tutor. Se amplió la posibilidad de que los chicos, cuando yo iba al liceo, yo soy exalumno, podíamos tener una previa y si tenías 2 previas, chao, afuera. Era otra realidad, ¿sí? Una escuela que por ahí nos excluía y no se preguntaba por qué. En este caso, se diagramó otras estrategias para tratar de retener a los chicos, con la posibilidad de que tengan 2 previas, la posibilidad de un programa de que recursen una materia como la recursan ustedes en la universidad. Si desaprueban una materia, la recursan al otro año. Bueno, también pasa eso. O sea, hubo un montón de situaciones que por ahí en la escuela de ustedes, no sé si esto existía, en la de Leo y mía seguro que no, en donde se empiezan a diseñar dentro del proyecto institucional un montón de acciones que hacen que los chicos puedan permanecer y modificar todo ese formato escolar, ¿sí? El formato escolar tradicional se modifica en función de estas necesidades. Por supuesto, todo esto se apoya con recursos de la universidad, ¿no es cierto? Obviamente. Dándole continuidad a ese proyecto, fíjense que la misma directora después presenta otro proyecto para ser reelecta y fíjense el título, cómo ya modifica esa mirada. El otro hablaba de educar al otro, ¿sí? Acá por ahí tenía una mirada un poco más adultocéntrica. O sea, Leo y yo somos los que les enseñamos a ustedes, ¿sí? Acá educar al otro. En cambio, fíjense cómo evoluciona la misma institución, ¿no es cierto? Y ya el título es Forjar encuentros para construir lo común. Ya hay otra mirada acá. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo un proyecto de una misma institución va evolucionando y se va reconvirtiendo a partir de cómo se van dando de lo que se vive adentro de la escuela. Esto que yo les conté en este proyecto, se profundiza en estas miradas, se redobla, bueno, como puse ahí, la puesta en la enseñanza en la diversidad, y se incluyen un montón de nuevas prácticas basadas en ese enfoque. Reinventando la escuela, por supuesto que es esto que yo les decía recién. Esas nuevas prácticas, por supuesto que son prácticas que están dentro del edificio escolar, pero que la educación física no es ajena a esto, ¿sí? Nosotros somos parte de la escuela y también vamos evolucionando de alguna manera nuestro proyecto del departamento en función de las necesidades de la escuela. Que ahora vamos a ir, ¿sí? Esto más o menos para que tengan una idea cómo se fue trabajando estos últimos años en la escuela. No tengo muchísimas más filminas. Esperen unas diapositivas más. Construir lo común, este ya está. Y ahora nos vamos a esto que yo les decía, que en realidad la educación física no es ajena a esta situación, ¿sí? Todas estas especies de cambios que se fueron gestando desde el 2006, en el Departamento de Educación Física pasó exactamente lo mismo. Es decir, desde el punto de vista, primero les comento que seguramente ya lo deben haber visto, porque por lo que me contó Leo, que se metieron y demás a la página, deben haber visto que el Departamento de Educación Física tiene una estructura basada en un departamento con un jefe de departamento, ayudantes de departamentos que trabajan ahí en la escuela, que colaboran con los profesores que estamos en el campo desde lo administrativo, y después todo un grupo de profesores que damos horas de clase y además damos algunas horas de proyecto, que eso después lo podemos ver, ¿sí? Inclusive algunos proyectos tienen que ver también con esto de la inclusión. A partir del 2006, no recuerdo las fechas, pero me parecía que no era tampoco demasiado relevante, el Departamento de Educación Física también fue cambiando y fue reinventando su propuesta y su proyecto en función
de estas necesidades que iban surgiendo. Ejemplo, antes del 2006, cuando las chicas querían jugar al fútbol, nosotros perdón, porque me olvidé comentarles una cosa. Los chicos que dan clases en el liceo de educación física de primero a tercero, o sea, el ciclo básico, da clases con un profesor y en un año el proyecto del profesor tiene que ver con varias actividades, no desarrolla un solo deporte o un solo juego deportivo, por llamarlo de alguna manera, que eso después lo podemos charlar también. A partir de tercero, lo que es cuarto, quinto y sexto, el ciclo superior, los chicos en tercero completan una encuesta y eligen un área para trabajar, ¿sí? Hoy por hoy tenemos áreas de atletismo, de vóley, de handball, deportes alternativos, gimnasia, ¿sí? Hay un montón de áreas que ella puede elegir, fútbol femenino también, en donde ellos deciden cuál va a ser su última parte de la escolaridad en la parte de educación física, en lo referente a la educación física. Ahora, estas prácticas que yo les digo de recién, estas que yo les mencionaba, estos deportes o juegos deportivos, hoy son los que yo les nombré, pero fueron evolucionando y fuimos cambiando y fuimos adaptando estos proyectos a partir de esta nueva mirada que configuró la escuela desde el 2006-2007. Ejemplo, las chicas, cuando yo empecé a trabajar en el liceo por el año 2003, muchas de ellas querían jugar al fútbol femenino y no tenían la posibilidad de hacerlo y no había fútbol femenino. Y la respuesta era no. Entonces, después todas estas cuestiones nos fuimos interpelando. Cuando vinimos los profes por ahí un poco más jóvenes al departamento, no los que estaban hace muchos años y ya se empiezan a jubilar, y que empezamos a preguntar por qué no este tipo de práctica corporal, se comenzaron a sumar este tipo de propuestas, que a su vez ahora también las volvemos a interpelar. ¿Por qué? Porque tampoco nos convence esta cuestión de fútbol femenino, ¿sí? Para tenerlo separado del fútbol masculino o del fútbol. Tampoco nos convence eso, porque eso también termina siendo una mirada que no es la que nos cierra del todo, ¿sí? Pero bueno, hoy por hoy existe eso y quizás sea motivo de alguna otra discusión. De hecho, dentro del Departamento de Educación Física, el proyecto también sumó un área de deportes alternativos, que es un área muy nueva en la escuela y tiene mucha aceptación en los chicos. Seguramente ustedes en la facultad se habrán cruzado con algo de los deportes alternativos. Y además también en los últimos años se sumó la natación, ¿sí? Para los alumnos de primero. Con lo cual, si pensamos a la educación física, como seguramente la piensan muchos de ustedes, como una disciplina que enseña prácticas corporales, formas de moverse relacionados con el juego, el deporte, la vida en la naturaleza, la gimnasia y la natación, pudimos completar con la natación toda la oferta que nosotros queríamos hace un par de años. De hecho, esto que yo les digo, cómo fueron avanzando y demás, las clases de gimnasia históricamente era un área que elegían las chicas y sin embargo, con el trabajo que se viene haciendo estos años y entendiendo la gimnasia con una mirada un poquito más moderna de la disciplina, la gimnasia tiene muchos, el área de gimnasia tiene muchos chicos que trabajan y que son varones que participan del área sin ningún problema, digamos. Entonces, a ver, esto es una cosita que es un hilo conductor que yo quiero dejar, voy a dejar de compartir pantalla. Que lo quiero dejar como pensándolo para la clase que viene, para la clase donde demos el tema de la clase de educación física y no lo de proyecto. En fin, a ver, ¿qué es lo que les quiero comentar con esto? Primero, la realidad que tenemos que conocer del proyecto institucional en donde nosotros nos vamos a desenvolver, ¿sí? Tenemos que conocerlo. Si ustedes se metieron en la página del liceo, hay algún apartado donde está el proyecto institucional de Constanza Herbeta, que hoy es la directora, o sea que eso lo pueden ver y lo pueden leer. Todas estas cuestiones muy simples que yo le marqué lo pueden leer en un apartado mucho más grande y desglosado. Pero me parece que si yo tuviese que plantearles algo, sugerirles algo, tiene que ver con eso, tiene que ver con ver cuál es el proyecto institucional de la escuela y después ver cómo el Departamento de Educación Física desprende su idea de ese proyecto institucional de la escuela, ¿sí? Esta idea de inclusión, esta idea del aula heterogénea, esta idea de trabajar no solamente para
para un grupo selecto que haga educación física y el resto que esté por ahí, sino buscar una propuesta que pueda llegarles a todos los chicos, ¿sí? Eso creo que es un poco la idea que yo tengo del proyecto. Y después, cuando ustedes tienen que armar el suyo, obviamente, como me decía Leo, ya llegar a partir en donde tienen, qué sé yo, propósitos, contenidos, objetivos, lo tienen bien desarrollado cuando se meten en los programas que nosotros les llamamos en la página del liceo, como para armarlo de ustedes. Esto de alguna manera sería como una especie de fundamentación de ese proyecto, ¿sí? Una fundamentación institucional, una fundamentación del área, y ya después ustedes tienen la posibilidad de desarrollar. Por ejemplo, a alguno de ustedes le puede haber tocado segundo año y otro sexto, entonces a partir de ahí ya después el proyecto de ustedes se desglosa, va para segundo y el otro va para sexto, ¿sí? Eso me parece que es la manera en que yo les sugeriría que encaren la elaboración de un proyecto. Esperen que quiero ver una cosita más. A ver, ¿por qué? Ah, acá. Esta que yo me la pasé de largo, miren. Para que voy a sacar esto. Esto que yo les decía, proyecto de profesor, tener en cuenta los lineamientos de la institución, esto que yo les expliqué recién. Las miradas de las prácticas corporales del área de educación física, cuál es la mirada que tiene el departamento del liceo. ¿Por qué se los digo? Porque yo no voy a decir que esto está bien o está mal, o que está bien lo nuestro y está mal lo otro. Pero por ahí, Leo creo que es profe de otra escuela, no sé si Leo sigue trabajando, si vos seguís Leo en el Nacio, o si tenés las horas licenciadas, pero el Nacional tiene un proyecto que es bastante distinto al que tenemos nosotros, ¿sí? Yo no digo que esté bien el del Liceo y mal el del Nacional, o al revés, son proyectos distintos. Entonces hay veces que hay que adecuar la mirada y por ahí las clases de educación física para quien las tenga que dar en el liceo son de una determinada manera y por ahí, si van a un colegio como el Nacional, quizás sean distintas o alguna escuela de provincia. ¿Se entiende? Y obviamente, lo que no puede dejar de faltar en el proyecto, que es una de las cuestiones y uno de los puntos más álgidos que tenemos no solamente en la educación física, sino en la educación, tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Ese proyecto ustedes tienen que tener la manera de evaluarlo. Y a mí lo que me gusta hacer con mis alumnos es que los chicos sepan qué es lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a hacer y para qué, ¿sí? A mí me gusta charlarlo eso con los chicos. Y la evaluación no solamente tiene que ver con cuestiones técnicas. Yo estoy en un área de vóley y yo puedo evaluar, qué sé yo, el remate, el golpe de manos altas, el saque, los diferentes saques de arriba, tanto flotante como en potencia. Puedo evaluar un montón de cosas. Pero también la evaluación tiene un componente social, que es esto que yo les decía abajo, como el compromiso de los chicos, la participación y demás, que son también todas cosas que nosotros podemos valorarla y podemos mensurarlas. Y obviamente el hecho, siempre cuando armamos un proyecto, la evaluación la ponemos al final. Pero esto nunca quiere decir que la evaluación nosotros lo tomamos como un elemento que esté al final de esto. Nosotros siempre, digamos, la evaluación del grupo con el que ustedes trabajan comienza desde el primer día que ponen en contacto con ellos y van viendo cómo se desenvuelven, cómo se comprometen. ¿Viste? Como le decimos nosotros, pónganle ganas, si no sale no importa, pero bueno, la intención y la voluntad está. Entonces, esa es un poco la idea. Y esto que yo les decía abajo, de lista de cotejo, creo que estaba, o puede ser una rúbrica, es también un elemento técnico de apoyo que pueden tener, porque, por ejemplo, a ver, Leo fue profe, no sé si sigue siendo del Nacional, un montón de años, ¿sí? Y para colmo, Leo y yo éramos profesores de la misma escuela primaria, entonces teníamos chicos en tercero, cuarto Nacional que ya los habíamos tenido en primero, segundo, tercero de la escuela primaria. Ya los conocemos a los chicos, ¿sí? Atravesamos muchas trayectorias con ellos. Entonces, a veces, para nosotros, que ya conocemos a los chicos y formamos parte de una misma institución, esa lista de cotejo no es necesario, porque yo a Leandro Domínguez, por no decir el apellido de un alumno mío, a Leandro ya lo conozco, ¿se entiende? Pero a veces cuando ustedes se enfrentan a ese primer grupo, una lista de cotejo con un cuadro de doble entrada y poner algunas escalas donde pongan, por ejemplo, qué sé yo, no sé, el compromiso solidario con sus compañeros. Excelente, muy bueno, bueno, regular, ¿sí? Entonces son escalas que ustedes durante su práctica lo van marcando. ¿Y por qué también lo vamos marcando? Primero porque hay que evaluar el proyecto que hicieron ustedes, a ver si los propósitos que ustedes hicieron
están acorde, ¿sí? Capaz que si van a un grupo del liceo y los propósitos de ustedes tienen que ver con que los chicos logren al final de su proyecto desdoblar un sistema de juego en handball de 4-2 a 5-1, dependiendo cómo juega el rival, capaz que no llegan a eso. Entonces es una forma de que cuando no llegaron, vieron que por ahí los propósitos y los objetivos que pusieron ustedes estaban muy altos. Entonces por eso está bueno evaluar su proyecto, ¿sí? Y además también tenemos que reconocer que somos parte de un sistema, de una escuela, de una institución, un sistema administrativo, burocrático, que nos va a pedir a todos, a ustedes, a Leo, a mí, a todos nos va a pedir que al cierre de un trimestre de alguna manera califiquemos con alguna nota a un chico. Entonces esa famosa rúbrica o esto que yo les planteé recién, un cuadro de doble entrada, cualquier técnica que quieran evaluar, es un elemento que van a tener el día de mañana para poder calificar a un alumno, que por ahí a veces pasan varios días que no los vemos, llueven, se suspenden las clases, paros docentes. Entonces esos son mecanismos de evaluación que también está bueno tenerlos a diario, ¿sí? Bueno, nada, no sé, me mandé todo así de golpe, está quedando poquito tiempo. Leo, ¿cómo hacemos? ¿Nos volvemos a conectar para seguir A mí, charlando un Nico, rato? me pareció súper claro, no sé qué dicen los chicos. Quedan 4 minutos, casi 5. Yo diría Sí, que empecemos a preguntar. Yo tengo bueno, preguntas. si se Y corta, se volvemos a entrar. corta, ahí arrancamos y aprovechemos el tiempo. Aparte, por ahí tampoco te queremos sacar tanto tiempo. Por ahí, yo qué sé, tenemos ahora el Zoom que viene, después yo me quedo charlando con los chicos. Tampoco exprimirte tanto, Nico. Yo no tengo problema. Abusar Yo de no tu tengo problema. generosidad. No Dale. sé, chicos, si alguno le quedaron dudas, alguno quiere preguntar, alguno quiere ahondar en algo que explicó Nico, los escucho. O si quieren ir poniendo las preguntas en el chat y yo las voy leyendo, no tengo ningún problema. O quieren hablarlo, no hay drama. Aprovechémoslo. Una pregunta. Cuando vos me decías, Leo, que ellos ya habían ahondado, que se habían metido en la página del liceo y demás, Sí. ellos ya estuvieron armando, ellos ya estuvieron armando su proyecto, ya lo tienen que ir Ellos armándolo, tienen, a partir de una observación, tienen que armar un proyecto. O sea, ellos ya han diseñado un proyecto. El tema es que el proyecto no se diseña solamente con lo que dice el diseño. Por eso es que venimos a charlar con ustedes, para que nos muestren qué otras cosas, o preguntarles a ustedes qué otras cosas hay. Claro, fíjense, a ver, esto que yo les comenté recién, una cosita más, espera que ahora me acuerdo, tiene que ver con la forma en que nosotros trabajábamos, digamos, pre-pandemia. Pre-pandemia. Ahora, en la última de las diapositivas, ¿sí? Esto, la educación es un hecho real y demás, tenemos que tener en cuenta el momento histórico y social de la pandemia que vino de modo de enseñar, pensar en la virtualidad, bueno, a estas cuestiones. Ahora, el contexto, en este caso de la pandemia, obviamente nos determina las prácticas nuestras, ¿sí? Las determina. Y yo lo que creo, y lo vamos, si quieren, lo charlamos en la clase que viene, o esta, yo lo que creo que además esto vino a reconfigurar definitivamente, y esto es algo mío, yo lo pienso así. No sé si ustedes estarán de acuerdo, o Leo estará de acuerdo, nunca lo charlé con él tampoco, hace tanto que no nos vemos, pero a mí me parece que esto reconfiguró de vuelta las clases de educación física. No van a volver a ser nunca igual que como eran a partir de ahora. Porque, a ver, lo que pasa es que ya nos tendríamos que meter en la clase con este tema. Pero, ¿se acuerdan? No sé si ustedes escucharon hablar, o vos, Leo, ¿te acuerdas cuando un alumno estaba exhibido de la clase? Hemos tenido alumnos, Sí, alumnos sí. en el liceo que por ahí, por tratamientos oncológicos, chicos, que lamentablemente pasaron por eso, muy extensos, estaban eximidos de la clase. Bueno, O hacían un deporte federado y entonces pedían por nota no hacer educación física, bien, una cosa bueno, así. yo creo que con el advenimiento de esta situación de la pandemia, cuando esto termine, ese concepto de eximido no existe más. O sea, ahora esto nos hizo ver y nos puso en una situación en donde nos da la posibilidad de darnos cuenta de que los chicos, no estando presentes en la clase nuestra, pueden llegar a aprender algo, ¿sí? ¿Es lo mismo? No es lo mismo.
¿Es lo mismo aprenderlo mirando un videíto, aprenderlo leyendo algo? No, no es lo mismo. La clase nuestra siempre fue eminentemente práctica, ¿sí? El pibe que no podía ir a una clase iba a la otra y demás. Ahora, me parece, ya nos queda menos de un minuto y Sí. nos... Pero vos dale me parece que esto nos abrió el abanico de la posibilidad de la virtualidad y esto va a hacer que esos chicos no pierdan el hilo de la clase de educación física. ¿Cómo se va a reconfigurar el trabajo del docente? No lo sé, porque nos van a seguir pagando para dar clases de una hora y vamos a tener que dar clases después de vuelta en casa. Digamos, me parece que esto va a reconfigurar todo nuestro trabajo. Pero por lo que vos decís, también los chicos al momento de pensar su propuesta, de hacer su proyecto, también van a tener que tener en cuenta esto. Bueno, fíjate, bueno, ahora se nos va a cortar, pero yo les quiero contar una cosa. Yo estoy hace unos días presenté una propuesta para unas horas de concurso al liceo que salen, ¿sí? En los colegios de la universidad se concursan las horas, como se concursan los cargos en la universidad, ¿sí? Es un concurso de antecedente, propuesta y oposición. El proyecto que yo hice y que presenté